La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección de Relaciones Institucionales Nacionales y en colaboración con la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNI, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan de forma presencial y también virtual a través de las diferentes plataformas digitales. Saludamos y agradecemos la presencia de las y los integrantes del Presidium, a la maestra Norma Carolina Moreno Zárate, rectora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNI, Campus San Luis Potosí. A la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al maestro Alejandro Díaz de León, presidente de la Barra de Abogados Capítulo San Luis Potosí. A nuestra ponente, la licenciada Regina Santinelli Villalobos, secretaria de tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a nuestro moderador, el doctor Francisco Javier Rueda Castrillón, coordinador académico en la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNI, Campus San Luis Potosí. Asimismo, agradecemos la presencia de las magistraturas que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. A continuación, cedemos el uso de la voz a la maestra Norma Carolina Moreno Zárate, rectora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNI, Campus San Luis Potosí, quien nos dirigirá un mensaje. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNI, les doy la más cordial bienvenida. Apreciamos enormemente su presencia y muy especialmente agradecemos a los funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la doctora Alma Valdés, a la maestra Regina, nuestra ponente Regina Santinelli, desde luego de casa, el maestro Alejandro Díaz de León, presidente de la Barra de Abogados Capítulo San Luis, y a mi compañero Javier Rueda, coordinador de carrera académica de la universidad. La UNI, fiel a su vocación y misión, y como parte de la formación integral, promueve la formación ciudadana, por lo que nos entusiasma ser anfitriones de este taller de análisis de sentencias, el cual es dirigido por funcionarios de la institución que por medio de sus sentencias y criterios han protegido y fomentado derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ello, muchas gracias y bueno, pues a aprender. Muchas gracias por sus palabras, doctora. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto, un placer estar aquí el día de hoy en la UNIT, es la Universidad Interamericana para el Desarrollo. No habíamos tenido la oportunidad de estar en San Luis Potosí, aquí en su casa. Muchas gracias por abrirnos las puertas de la universidad. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, y de las magistraturas que conforman el Pleno de la Sala Superior, les envían un cordial saludo y agradecemos el espacio que nos brindan el día de hoy para hablar sobre las sentencias que son relevantes para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es un proyecto para jóvenes, para ciudadanos, para académicos. Es un proyecto que permite encontrar en sí mismo la relevancia y la importancia de las sentencias y para qué es el Tribunal
todas y todos cuáles son sus derechos políticos. Pues no quisiera extenderme en mi exposición, pero sí agradecer también a la rectora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, a la maestra Norma Carolina Moreno Zárate, que esté aquí con nosotros y que nos haya abierto las puertas de su casa, que es muy importante para nosotros este proyecto de vinculación con la universidad que dignamente preside. Muchas gracias por recibirnos aquí. Y también pues al secretario académico general de esta Universidad Interamericana para el Desarrollo, muchas gracias, doctor Javier Rueda. Es un placer conocerlos y agradecernos también todo lo que ha hecho posible este taller de análisis de sentencias. Y quisiera también pues agradecer la presencia de Alejandro Díaz de León, abogado prestigiado aquí en San Luis Potosí, entiendo que exalumno de esta universidad, por lo que me han platicado, y bueno, pues también barrista, quien preside el capítulo San Luis de la Barra Mexicana de Abogados, Colegio de Abogados, entonces, pues, que también somos colegas y compañeros barristas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y por hacer extensivas estas invitaciones a toda la barra capítulo San Luis, que también es muy importante vincularnos con ustedes. Y qué decir de nuestra ponente el día de hoy, la licenciada Regina Santinelli Villalobos, a quien recibimos y viene de la Ciudad de México a explicarnos una sentencia muy importante para la Sala Superior y muy relevante, que seguramente ella ya les ampliará toda la información, que es la declaratoria del proceso de revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal. Muy importante y muy relevante para todas y todos los que formamos parte de este país, todas y todos, no nada más los ciudadanos y ciudadanas, sino los habitantes de este país. Pues yo no me resta más que darles las gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros el día de hoy, y a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecer su presencia, pero también que nos permita continuar vinculándonos con ustedes y estaremos enviándoles posteriores invitaciones de todas las actividades que tenemos en el tribunal a través de sus correos electrónicos, si no lo siguen permitiendo. Gracias por todo y bueno, agradezco la invitación también. Por sus palabras. Ahora, para dar inicio al taller, invitamos atentamente a nuestras y a nuestros integrantes del Presidium para que ocupen sus asientos en la primera fila y le pido a la licenciada Regina Santinelli que continúe en la mesa del Presidium. Muchas gracias. Ahora daremos la bienvenida a la licenciada Regina Santinelli Villalobos, secretaria de tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien realizará el análisis de la resolución de la declaratoria del proceso de revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal. Nuestra ponente es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Política Comparada por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Cuenta con una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha y un diplomado en Derecho Electoral por la Libre de Derecho. Desde el 2017 es integrante del equipo jurisdiccional de la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como secretaria de tesis. También le damos la bienvenida y agradecemos de nueva cuenta la presencia de nuestro moderador, el doctor Francisco Javier Rueda Castellón, coordinador académico de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID, Campus San Luis Potosí. Nuestro moderador colabora con UNID desde el año 2005 y actualmente se desempeña en la gestión de la calidad académica de este campus y colabora con medios de Global Media, Estratega, entre otros, en las secciones de Economía y Política. Antes de cederle el uso de la voz a nuestra ponente, en cada una de sus sillas encontrarán tarjetas en las cuales podrán escribir las dudas y preguntas que tengan hacia nuestra ponente. Y el doctor será el encargado de moderar este bloque de preguntas
escuchan bien? Sí. Muchas gracias. Gracias a la UNIT por recibirnos aquí en su casa. Para nosotros es un honor del Tribunal Electoral poder venir a dialogar con ustedes. En realidad venimos a aprender juntos, porque siempre de estos ejercicios es de los que se aprende. Y para mí es un placer poder venir a platicarles de este tema que es interesantísimo desde donde lo veamos. La revocación de mandato es interesante en sí como mecanismo de participación ciudadana, porque es un mecanismo muy raro que casi no existe en el mundo, y en México es la primera vez que lo implementamos respecto a una elección constitucional. En las comunidades indígenas existen estos mecanismos, pero digamos eso es punto y aparte, pero esta es la primera vez que intentamos un mecanismo así, entonces es interesante poder platicar de este tema, y además hay opiniones encontradas entre los académicos sobre si es positivo o es negativo para una democracia tener mecanismos como este. No vamos a entrar a ese tema ahorita porque no tenemos tiempo y eso sería materia de otro taller. Hoy en lo que nos vamos a enfocar es en el proceso de revocación de mandato en México, y en particular en el que vivimos apenas hace unos meses respecto al presidente de la República. El objetivo de este taller es esta resolución del tribunal, que es el cómputo final y la declaratoria de conclusión del proceso de revocación de mandato. Propiamente no es una sentencia, es un ente raro en realidad, porque para aquellos que tengan un poquito de conocimiento en materia electoral, y sé que hay funcionarios electorales aquí, esta resolución es un símil al dictamen que se hace respecto al presidente de la República cuando es electo. ¿Qué es lo que sucede? Que el Tribunal Electoral hace un acto que es declaratorio, es una especie de acto administrativo, no es propiamente una sentencia en la que esté respondiendo a agravios y tenga que responderle a alguien en específico, sino es un acto en el que el tribunal toma los resultados, revisa que se hayan contado bien los votos y emite una declaratoria diciendo el efecto jurídico de este resultado es este. Esa es la naturaleza de la resolución que vamos a platicar hoy. Lo que tiene de particular una resolución como esta es que propiamente no vamos a hablar de un solo criterio, sino que esta resolución es digamos, retomar todo el proceso de revocación de mandato y luego definir estos fueron los votos y cuál es el efecto que tienen esos votos. Entonces esta resolución se construye a partir de todo lo que sucedió en el proceso de revocación de mandato, porque en este tipo de resoluciones el Tribunal Electoral tiene que tomar en cuenta todo, no solo es el resultado es este, sino lo que me llevó a ese resultado me lleva a pensar que este resultado es legítimo o no. Entonces, digamos, en esta presentación vamos a abordar todo lo que comprende la resolución, gran parte de eso es el desarrollo de todo el proceso de revocación de mandato, y luego ya nos centraremos al cómputo final, que fue lo que propiamente hizo el tribunal, y a la declaratoria del tribunal, que en este caso fue nada más de conclusión. Ahora, para empezar, es importante que todos estemos en el mismo canal sobre qué significa la revocación de mandato, porque como les decía, este es un mecanismo raro en las democracias del mundo, es controversial, entonces es importante que tengamos una definición de qué estamos hablando aquí, y eso también nos permite contextualizar cuáles fueron los problemas que tuvimos y por qué los tuvimos y por qué fue retador este proceso de revocación de mandato. Entonces, aquí hay una definición genérica que se conforma de los elementos que en la academia en general son aceptados respecto a lo que implica la revocación de mandato. Es un mecanismo de democracia directa a través del cual la ciudadanía decide o solicita remover anticipadamente de su cargo a un funcionario o servidor público popularmente electo. Remarqué aquí 4 conceptos que son los que nos ayudan a entender exactamente de qué estamos hablando y en qué se parece este proceso a un proceso electoral y en qué no se parece, y que nos permiten contextualizar los actores relevantes, los problemas, etc. El primer concepto es democracia directa. ¿Qué significa que se trata de un mecanismo de democracia directa? Significa que la gente va y vota directamente, no es un mecanismo con representantes, como sería, por ejemplo, en un sistema parlamentario, que son los del parlamento los que deciden quitarle el voto de confianza al primer ministro, sino que aquí es un mecanismo en el que la ciudadanía directamente va y vota, igual que sería una elección. Este es un elemento, digamos, de similitud con las elecciones. Ahora, el segundo elemento es la ciudadanía, y este elemento, digamos, es obvio, pero en revocación de mandato es particularmente importante por 2 motivos. Primero, porque el tema de la ciudadanía, de
si el tema de la ciudadanía nos permite contextualizar cómo se inicia el proceso de revocación de mandato. Y esta es una diferencia que tenemos con las elecciones. Las elecciones se eligen por un principio de periodicidad. Esto implica que la Constitución dice el presidente dura 6 años y cada 6 años hay elecciones y se va. El que esté se va, punto, se acabó y elegimos a otro. Y si no se puede, y si no podemos elegir a otro por cualquier motivo, no importa. El que está se va, ponemos un interino o un sustituto y convocamos otras elecciones y llega alguien nuevo. Pero es una disposición normativa la que nos indica tiene que cambiar, se activa el proceso electoral a partir de esa disposición. En el caso de la revocación de mandato esto no sucede. No es obligatorio que exista la revocación de mandato, sino que se requiere un elemento de voluntad ciudadana que diga, yo quiero iniciar un proceso para quitar al presidente. Y puede que eso no suceda y no pasa nada. Nadie obliga a la ciudadanía a que vote, sino tiene que existir este elemento de voluntad. Entonces, esta es una diferencia que tiene la revocación de mandato y que nos ayuda a entender un poquito también etapas que tiene el proceso de revocación de mandato que no vamos a ver en una elección regular, que es justo este proceso de solicitarle a la autoridad electoral, oye, inicia un proceso porque ya no quiero que esté el presidente de la República en su cargo. Otra razón por la que la ciudadanía es importante, y este se relaciona también con el último concepto ahí que dice servidora o persona servidora pública, es que hay que identificar quiénes son los sujetos relevantes en el proceso de revocación de mandato. Y esta es una distinción que hay, o sea, hay distinciones y similitudes con el proceso electoral, pero en un proceso electoral normal sí tenemos a la ciudadanía que va y vota, pero también tenemos partidos políticos y candidatos independientes y servidores públicos que se quieren reelegir, un número grande de actores políticos y cada uno tiene un papel relevante dentro del proceso. En este caso, todos esos actores se excluyen y el único que realmente importa como actor es la ciudadanía. Y entonces es la voluntad de la ciudadanía y la decisión de la ciudadanía, y no hay intermediarios, no hay partidos políticos, no hay candidaturas independientes, no hay candidatos de ningún tipo, no hay servidores públicos. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué algunas de las reglas, y ahorita vamos a platicar un poco de las prohibiciones que hay en la revocación de mandato, por qué existen esas prohibiciones, y es para buscar mantener la naturaleza del proceso de revocación de mandato que es ciudadano, y que la ciudadanía es la que está en control, porque justo es un mecanismo para controlar al poder de forma directa. Y un último elemento, que es el hecho de que se trate de una servidora pública, de una persona servidora pública popularmente electa. Esto nada más es para, digamos, acotar a quienes se puede aplicar el proceso de revocación de mandato, y esto es, el proceso es una especie de elección a la inversa. Entonces solo le puedo revocar el mandato a aquellos servidores públicos a los que yo directamente elegí. Entonces, por eso es que se utilizan los sistemas presidenciales como el nuestro respecto al presidente de la República, y además está ahorita ya, digamos, como parte de las reformas constitucionales, se incorporó también para gubernaturas y la jefatura de gobierno en las entidades federales. Ahora, ¿cómo está el sistema de revocación de mandato en México? La revocación de mandato se incorporó a partir de una reforma constitucional del 2019, se incorpora como un derecho de la ciudadanía en el artículo 35, y además se reforman algunos artículos para incorporar la revocación de mandato dentro de las funciones del INE, que va a ser el encargado de toda la organización, y dentro de las funciones y atribuciones del Tribunal Electoral, que va a ser quien va a calificar el proceso de revocación a partir de esta resolución, que es la que estamos platicando, y además va a resolver las impugnaciones que se den a lo largo de todo el proceso respecto a cualquier tema, ¿no? Les dejé aquí la definición que se estableció en los transitorios de la reforma constitucional y después se retomó en la Ley Federal de Revocación de Mandato, sobre lo que significa. En realidad es prácticamente la misma que ya les di. Se agrega un elemento adicional que digamos no se exige por la doctrina, que es esta parte de la pérdida de la confianza. Se agrega un elemento, digamos, se agrega un elemento sobre el por qué inicia este proceso de revocación de mandato. En realidad, sí, la relevancia de ese elemento es discutible. Si alguien fue a participar en la revocación de mandato, nadie les preguntó por qué querían revocar el mandato al presidente o no. Y la ciudadanía no tiene por qué dar explicaciones sobre el motivo por el que revoca. Entonces, en realidad, solo es un elemento que se incorporó por el contexto político a partir del cual se determinó crear este proceso de revocación de mandato en la Constitución
Constitución mexicana. Ahora ya vamos a entrar al detalle. Vamos a entrar al detalle de cómo es el diseño constitucional de la revocación de mandato. Se incorporó, como les digo, al artículo 35 y en ese se dijo: la ciudadanía tiene derecho a participar en la revocación, los procesos de revocación de mandato, y las reglas para la revocación de mandato respecto al presidente de la República son lista de reglas. Entonces, este es un resumen de esas reglas divididas por las diferentes etapas que tiene el proceso. En general podemos distinguir 3 etapas del proceso de revocación de mandato: la etapa de preparación, la etapa de organización y la etapa de resultados. En un proceso electoral regular, esta etapa, digamos, en general no existe, porque esta es la etapa que nos indica si existe o no la voluntad ciudadana de iniciar el proceso. Y como les platicaba, en una elección regular, el proceso se inicia en automático cuando llega el momento definido en la Constitución o en la ley de que debe iniciarse. Entonces, en cuanto a la etapa de preparación, ¿cuáles fueron las reglas que establece la Constitución? Esta etapa lo que rige es, como les digo, esta solicitud ciudadana, y podemos identificar 3 aspectos dentro de las reglas que define la Constitución. Uno tiene que ver con la temporalidad: ¿cuándo puedo solicitar que inicie el proceso de revocación de mandato? Y la Constitución nos dice una sola vez, y una vez que concluya el tercer año de gobierno de quien sea el titular de la presidencia de la República. Ese es el momento en el que tu ciudadanía puedes organizarte para juntar tus firmas y ir con la autoridad electoral y decirle: somos un montón y queremos iniciar este proceso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de esta solicitud a fin de que el Instituto Nacional Electoral efectivamente inicie el procedimiento? Y la Constitución nos dice: es 3% de la lista nominal de electores, que es la misma que se utiliza para los procesos electorales, solo que el INE la actualiza, digamos, para el momento de la revocación de mandato. Y se exige un requisito de dispersión en 17 entidades federativas. ¿Qué significa esto? Que a nivel nacional yo tengo que entregar del total de la lista nominal 3% de firmas, pero además ese 3% de firmas que yo entregue tienen que representar el 3% de firmas de la lista nominal de entidades federativas específicas, al menos 17. Entonces, ese mismo requisito del 3% se refleja en las entidades federativas, y necesito al menos de 17 entidades federativas tener esa misma representatividad para, digamos, es un requisito para intentar garantizar que sea una solicitud a nivel nacional y que no, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene un padrón electoral en la lista nominal mucho más grande que otros estados de la República, no se aproveche de esa condición y pueda aprovecharse este mecanismo como por ciertos servidores públicos de entidades federativas específicas. Entonces, es para garantizar que haya una solicitud a nivel nacional, ¿no?, por el tipo de cargo que es. Este requisito es uno de los que cambia, digo, no vamos a entrar en detalle respecto a esto, pero este requisito es uno de los que cambia un poco respecto a la regulación de la revocación de mandato en las entidades federativas. El requisito me parece que es del 10%, y en lugar de dispersión de 17, la dispersión se calcula a partir de los municipios que tenga la entidad federativa, y es el 50 más 1, que es, digamos, lo mismo que este 17 respecto a las 32 entidades federativas. Por último, como último elemento tenemos la participación del INE en esta etapa de preparación. Entonces, el INE en general es el encargado de organizar todo el proceso, y en las 3 etapas va a tener un papel relevante, y lo tuvo en este proceso de revocación de mandato. En esta etapa de preparación, su papel es emitir los lineamientos, decirle a la ciudadanía: estos son los formatos que necesitas llenarme para que yo te considere tus firmas, y una vez que tú me entregues tus firmas, yo verifico si se cumple o no con el requisito que me exige la Constitución. Si el INE dice se cumple con el requisito, entonces pasamos a la etapa propiamente de organización, que es la que empieza con ya la convocatoria del proceso de revocación de mandato. Esta etapa de organización en realidad es, entre comillas, muy simple, porque solo tiene 2 partes en realidad. Es la convocatoria, que la saca el INE una vez que verifica esto, y la jornada de votación, que es a la que vamos todos y votamos. El tema es que en este inter, entre uno y otro, hay un espacio vacío de un ratito en el que todo el mundo quiere hacer algo. Entonces, la Constitución nos dice: ¿qué hago en ese espacio vacío? El INE tiene una obligación
de difundir y promover la revocación de mandato, para explicarle a la ciudadanía, oye, estas son las preguntas que van a venir en tu boleta, esto es lo que significa que votes en tal o cual sentido, es tu derecho ir a participar, aquí está tu casilla, etcétera, etcétera, que eso es similar a lo que hace respecto a un proceso electoral regular. La diferencia aquí es que la Constitución acota esa atribución y esa posibilidad de difundir y promocionar la revocación de mandato solamente al INE y a la ciudadanía. Y entonces excluye a todos estos otros actores de los que les platicaba hace un momento, que sí participan en los procesos electorales, los partidos políticos, las candidaturas, el servidor público. Esos no están considerados por la Constitución como actores que puedan hacer activamente esta difusión y promoción de la revocación de mandato. Claro que ahí siempre entra un servidor público y ciudadano al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí entran, digamos, criterios jurisprudenciales sobre en qué momento se le considera su carácter de servidor público y en qué momento es su carácter de ciudadano, pero bueno, en general el tema es, la Constitución no los considera como posibles actores respecto a este proceso de difusión y promoción. Adicionalmente, de que no los considera ahí, hay prohibiciones específicas previstas en la Constitución respecto a lo que pueden hacer los servidores públicos durante este proceso entre la convocatoria y hasta el día de la jornada de votación. Y en particular la Constitución establece dos prohibiciones, digamos, expresas. La primera es la prohibición de difundir propaganda gubernamental, que esta es una prohibición que también existe para los procesos electorales y, digamos, en el proceso de revocación de mandato la lógica es un poco distinta, porque en un proceso electoral pues, los servidores públicos sí tienen como un papel relevante, porque a lo mejor quieren reelegirse o son de un partido y entonces quieren echarle tierra al otro, y por eso es que se prohíbe la propaganda gubernamental como una forma de limitar su participación y de evitar que influya en la ciudadanía. En el caso de la revocación de mandato, esta prohibición obviamente resulta materialmente más relevante con respecto al servidor público que buscamos revocar, que es el presidente de la República, pero la prohibición constitucional es para todos, entonces se aplica para todos igual. Bajo la lógica de que tal vez si otro partido político promociona sus logros de gobierno y entonces la ciudadanía puede tener alguna opinión negativa respecto al presidente, una posibilidad. El chiste es mantener lo más que se pueda a la ciudadanía libre de cualquier incidencia en su reflexión respecto a la manera en la que quiere votar. Y una segunda prohibición, que casi no se ve ahí, pero es la prohibición de utilizar recursos públicos para la difusión de la revocación de mandato. Esta prohibición también es similar, no es idéntica, pero es similar a la que se tiene para los procesos electorales, en los que la prohibición es no puedes usar recursos públicos para las campañas o para la pre-campaña, lo que sea. En este caso no puedes utilizar recursos públicos para difundir la revocación de mandato, para promocionarla ya sea positiva o negativamente. Por último, pasamos a la etapa de resultados. Entonces tenemos nuestra jornada de votación, digamos, estas prohibiciones aplican entre la convocatoria y hasta todavía el día de la jornada de votación. Les puse aquí estas siglas PES porque las prohibiciones y las infracciones a las reglas constitucionales respecto a este tema se conocen en unos procedimientos que se llaman procedimiento especial sancionador, a lo mejor algunos los conocen, y digamos se resuelven por aparte. Estos procedimientos pueden tener alguna influencia en la etapa de resultados, sí, pero puede que no tenga ninguna, pero aún así se evalúan y si es necesario sancionar a alguien, se sanciona independientemente de cuál resulte el resultado aquí. De hecho, como dato curioso nada más, aunque la revocación de mandato ya terminó hace mucho, estos procedimientos sancionadores todavía están en proceso de resolverse. Todavía hay investigaciones en curso respecto a infracciones que hubo durante esta etapa de organización y en su momento se decidirá, ¿no? Entonces pasamos a la última etapa, que es la etapa de resultados. En esta etapa solo participan el INE y el tribunal, y bueno, a los que estén inconformes con el resultado. El INE es el encargado de hacer el cómputo total de los resultados. ¿Por qué? Pues porque él lo organizó, él tiene las boletas, cuenta los votos como votaría en una elección normal, saca un acuerdo diciendo los resultados son estos, hubo tanta participación ciudadana, tantos votos fueron porque se revoque, tantos votos fueron porque no se revoque, el total es este, ahí te va al tribunal, hazte bolas. Entonces saca este acuerdo y a partir de ese acuerdo hay posibilidad de impugnar los resultados. Entonces puede que haya partidos políticos, gente que se siente inconforme con lo que hizo el INE, que quiera
proceso electoral. Una vez que se resuelven las impugnaciones, que también las resuelve el Tribunal Electoral, entonces ya se elabora esta resolución de cómputo final y declaratoria. Ahora, ¿qué considera? Como les decía, este cómputo final lo que hace es definir cuáles fueron los resultados y a partir de esos resultados cuál es el efecto jurídico que tiene la revocación de mandato. ¿Qué tiene que tomar en cuenta el tribunal para definir ese efecto jurídico? Dos requisitos son los que establece la Constitución. Uno es un requisito de validez del proceso de revocación de mandato. La Constitución exige el proceso de revocación de mandato tiene que tener una participación de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para hacer un proceso válido. Este es un requisito que no existe en las elecciones regulares, entonces ahorita vamos a también tocar un poquito el tema de cuál es, o sea, cómo entendemos la validez en la revocación de mandato, que es distinto a cómo la entendemos, la podemos entender en un proceso electoral, perdón. Y como segundo elemento, tenemos ya el elemento para determinar la revocación. Y son elementos que, digamos, son subsecuentes uno después del otro. Primero verifico cuántas personas participaron. Si mi proceso es válido, entonces veo de esos que participaron, la mayoría por qué opción votó. Si la mayoría, 50 más 1, votó porque se revoque el mandato, entonces se revoca el mandato y ese es efecto vinculante para todos. ¿Cuál es el efecto que se revoque el mandato? El mismo que si hubiera una ausencia permanente del presidente de la República. Si son los primeros 2 años se vuelve a convocar elecciones, nada más se nombra un presidente interino. Si es en los últimos 4 se nombra presidente sustituto que concluya con el mandato del presidente. Esta etapa, digamos, esto es lo que la parte relevante, más que nada, de la resolución del cómputo final y la declaratoria de validez. Ahora, vamos a entrar ya a este proceso de revocación de mandato. Y, digamos, vamos a abordar las etapas muy rápido, nada más para ver como los problemillas que surgieron por ahí, pero antes de hacer eso, es importante que consideremos un poco el contexto en el que se dio esta revocación de mandato. Y hay 3 elementos que son claves respecto a esta revocación de mandato. Uno es la omisión legislativa. Cuando se hace la reforma constitucional, el constituyente permanente dijo, se incorpora la revocación de mandato, estas son las reglas, Congreso tiene 180 días para emitir la ley reglamentaria. Eso fue en diciembre de 2019, lo cual significa que la ley reglamentaria debió estar por ahí de mediados de 2020, pues llegó septiembre de 2021 y la ley reglamentaria no existía. Y entonces, ¿qué pasó? Que el INE dijo, yo estoy obligado a hacer la revocación de mandato, le hago como puedo. El INE emitió, aquí, ahí no se alcanza a ver, pero ahí dice el INE emitió unos primeros lineamientos. Dijo, yo de lo que veo en la Constitución, lo que sé de procesos electorales, pues ahí van los lineamientos, porque si no saca los lineamientos y el legislador nunca saca la ley, ¿cómo va a poder la ciudadanía ejercer este derecho? Entonces sacó una primera versión de lineamientos. ¿Qué pasó? Vinieron varias asociaciones civiles, ciudadanos, y dijeron, oye, hay omisión por parte del legislador, no puede solo no emitir la ley, él solito se puso su obligación de emitirla. Entonces la Sala Superior dijo, sí hay omisión, legislador emite la ley. El legislador emite la Ley Federal de Revocación de Mandato, ya posterior a esta resolución de la Sala Superior, y luego viene, digamos, lo que se desencadenaría cada vez que se emite una ley, sea en materia electoral o en la materia que sea, que esa ley está sujeta a un proceso de revisión de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte, se mete una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley. En lo que está, digamos, la Corte le toma un poco más de tiempo resolver los asuntos en el tribunal por la forma en la que se mueven los procesos. Tenemos un promedio de resolución de 15 días por el tipo de asuntos. La Corte General se toma varios meses. Entonces, esta acción de inconstitucionalidad se interpone por ahí de octubre de 2021 y la Corte resuelve hasta febrero de 2022. Entonces, en el inter de eso, pues el proceso no se puede detener. ¿Qué hace el INE? El INE emite una segunda versión de lineamientos ajustados a los cambios que eran necesarios por la nueva ley la ley de revocación de mandato, que no es una ley muy extensa, no es particularmente específica, pero sí contenía algunas diferencias que le afectaban al INE. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta que tiene que venir en mi boleta? Eso era algo que no define la Constitución. La ley lo define y lo define de manera distinta a lo que estaba en los lineamientos. El INE tiene que ajustar los lineamientos. Entonces saca esta segunda versión de los lineamientos derivado de la ley de revocación de mandatos. Dentro de este mismo proceso, y todo es un poco revuelto, pero así funciona,
sale el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022 y resulta que al INE no le quieren dar todos los recursos que solicitó. Y lo que el INE dice es que sin esos recursos yo no puedo organizar la revocación de mandato y ya la tengo en proceso, ya empecé a recibir solicitudes de gente que quiere que se haga. Entonces mete una controversia constitucional contra el presupuesto de egresos. Esa controversia no se ha resuelto, sigue pendiente. Pero se resolvió un incidente en el que se le dijo al INE no puedes suspender la revocación de mandato aunque no tengas recursos, ni voy a obligar como suspensión al Congreso a darte los recursos que pediste, hazle como puedas. Dice el INE, ok, bueno, pues si tú no quieres hacerlo así, pues yo emito mi propio acuerdo y digo que la pospongo. Y entonces saca su acuerdo el 17 de diciembre y dice, pues voy a terminar este proceso de recibir firmas, que era el momento que estaba en curso aquí en este 17 de diciembre, pero cuando termine eso yo no voy a mover un dedo más hasta que el Congreso no me dé los recursos que necesito. ¿Qué pasó? Obviamente fueron a impugnar el acuerdo del INE. Lo impugnaron tanto ante la Corte vía controversia constitucional como ante el Tribunal. Se resolvieron los incidentes en las controversias, pero la controversia no se ha resuelto y en los incidentes lo único que se hizo fue suspender esta posposición. Y días después de estos incidentes ya salió la Sala Superior y revocó por completo el acuerdo y le dijo, INE, tienes que hacer el proceso de revocación de mandato. Si no tienes los recursos que necesitas derivado del presupuesto, entonces solicítaselos a Hacienda vía ampliación presupuestal. Si Hacienda no te los da, haz lo que puedas con el presupuesto que tienes. Entonces, ¿qué hace el INE? Emite unos nuevos lineamientos, que están por acá abajo, en los que reduce el número de casillas y hace varios ajustes al proceso de revocación de mandato para intentar subsanar esta deficiencia presupuestal que tenían, porque obviamente fue con Hacienda, se le preguntó, y Hacienda le dijo como, no necesitas más dinero, hazle como puedas. Entonces le hizo como pudo y redujo las casillas, hizo otros ajustes como en cuanto a funcionarios de casilla, pero este es el más relevante del número de casillas. Ahora, ya en febrero, después de todo este drama, la Corte resolvió esta acción de inconstitucionalidad 151-2021 contra la Ley Federal de Revocación de Mandato. En esa acción se declaran inválidas varios artículos de la revocación de mandato. Algunos de ellos se declaran inválidos por omisión legislativa, alguna por omisión total, algunos por omisión relativa. ¿Por qué? Porque en la Ley de Revocación de Mandato solo dijeron todo lo que no esté aquí se resuelve conforme a la LEGIPE o conforme a la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral. Y entonces fueron los partidos y representantes de la Corte y le dijeron, oye, pero es que estas dos leyes no están adaptadas para un proceso de revocación de mandato y hay cosas que aplican para la revocación que no están previstas ahí. Hay actores diferentes que a lo mejor tienes que considerar en la legitimación de tus medios de impugnación. Y entonces la Corte dijo, es verdad, la regulación que hiciste en tu ley es deficiente, pero estamos a febrero de 2022, el proceso de revocación de mandato, para este momento ya se sabía que iba a haber proceso de revocación de mandato, ya traían todas las firmas, y entonces la Corte dijo, sí son inválidos, pero aplícalos a este proceso y luego vemos, porque pues ahorita ya no puedo cambiar las reglas del juego respecto a eso, y si los declaro inválidos, entonces las autoridades electorales no tienen que hacer. Entonces eso es lo que declara aquí la Corte, y si hay algunos artículos que invalida, en particular el más relevante es un artículo en el que se permitía que los partidos políticos sí difundieran la revocación de mandato. Entonces la Corte dijo, este es un proceso ciudadano, tu partido político no eres un actor relevante en este proceso, la Constitución no te prevé a ti, entonces es inconstitucional que en la ley estés incorporando actores. Entonces, este es el contexto en el que se dio la revocación de mandato. Y es importante tener esto en cuenta porque lo que esto nos dice es que las autoridades electorales, tanto el INE como el tribunal, tuvieron que resolver muchas cosas sobre la marcha porque no existe regulación en la ley, o la regulación que existe no está adaptada para este tipo de procesos. Entonces, todo se tuvo que resolver pensando cuál es la naturaleza del proceso, a qué se parece esto. Y entonces, por ejemplo, en la recolección de firmas, pues eso se parece medio al proceso de las candidaturas independientes. Entonces, intentemos aplicar procesos que se parezcan unos con otros, pero esto es una revocación de mandato, no es lo mismo. Otro aspecto relevante aquí es justo el rol de la Corte y del tribunal. Porque hay una disposición constitucional para que justo
que las normas electorales se emitan con suficiente anticipación para que la Corte pueda sacar su acción de inconstitucionalidad, y ya que saque su acción, entonces ya inicia el proceso, y ya en el proceso entonces el tribunal puede hacer control concreto, resolver lo que necesite. En este caso esto no sucedió, y entonces eso provocó que la Corte y el tribunal estuvieran resolviendo las mismas cosas al mismo tiempo, y afortunadamente no se contradijeron, pero digamos no es un sistema eficiente. Y de hecho también, como dato curioso, esta acción de inconstitucionalidad 151 se resolvió en febrero y a la fecha no se ha publicado. Entonces realmente creemos que dice lo que dice a partir de lo que está en las intervenciones de los ministros, el proyecto que se publicó, pero en realidad no esta resolución todavía no se ha publicado, no está en la página, no nada. Entonces ya terminó el proceso, resolvimos conforme a lo que creímos que se dijo en esa resolución, pero no había de otra. O sea, así funciona el proceso electoral y no se puede detener solamente porque falten cositas, ¿no? Entonces este es el contexto. Ahora, ese contexto, ¿cómo afectó ya en cada una de las etapas de la revocación de mandato que platicamos ahorita? En la etapa de preparación, esto es muy rápido. En octubre fue cuando llegaron las solicitudes. En noviembre, les dejé nada más aquí este cuadrito para que tengan la referencia de las reglas, pero es lo mismo que estaba antes. En noviembre fue cuando inició el proceso de recolección de firmas. De hecho, este proceso de recolección de firmas estaba previsto para terminar el 15 de diciembre, ¿no? Y al final se tuvo que extender un poco más, porque cuando salió la Ley General de Revocación de Mandato, resulta que el INE solo había previsto la recolección de firmas vía aplicación móvil, que fue el mismo procedimiento que tuvo con las candidaturas independientes, porque es un proceso en general más seguro respecto a la verificación de los apoyos. Pero la ley sí previó que fueran en formatos físicos, entonces tuvo que cambiar su proceso del INE de revisión de firmas y tuvo que darles más tiempo a quienes estaban promoviendo la revocación de mandato para que pudieran llenar los formatos en físico. Esta es la resolución en la que, digamos, se impugnó que los lineamientos del INE y la revocación y la ley no eran acordes respecto a este punto. Entonces, digamos, este es un aspecto relevante en el que ya en juego, o sea, esta resolución salió el 10 de noviembre, o sea, ya habían pasado 10 días de recolección de firmas cuando se cambiaron las reglas del juego respecto a cómo se tenían que recolectar. Y esto también fue muy relevante porque el INE, no, digamos, en su capacidad presupuestal limitada y en toda su predicción respecto a cómo iba a llevar a cabo el proceso, no tenía previsto tener que tener gente revisando apoyos en físico, porque eso es lo que sucede. Llegan, tienen que capturar los datos que vienen en cada apoyo, compararlos con sus bases de datos para ver si esa persona está viva, si es su credencial, si es su nombre, etcétera, etcétera. Eso no lo tenía previsto el INE. Entonces esto, digamos, fue un golpe fuerte para el tema de la capacidad institucional. Y por último, ya fue el proceso de verificación de firmas. Aquí se recibieron 11 millones, poco más de 11 millones de firmas, tanto en físico como en papel. La mayoría fueron en físicos, en paquetotes. El INE solo revisó 4 millones, casi 4 millones y media. Suspendió la revisión justo porque ya no tenía la capacidad de terminar de revisar todas, y con estas ya se cumplió el requisito del 3%. Entonces digo, lo siento, no voy a terminar de revisar, me quedo con que ya se cumplió, llegó al 3.75% y suspendió la revisión. Y el tribunal acá al final no se pronunció, pero porque este caso se desechó, pero digamos quedó firme esa decisión del INE de suspender el proceso y no se va a reanudar en algún momento cercano. Entonces, derivado de esto, el INE en esta parte del proceso concluye si se cumple el porcentaje de firmas requerido para la revocación de mandato, y entonces da inicio al proceso de revocación de mandato. Y como sabemos, la revocación de mandato inicia ya con la convocatoria. Entonces el INE publica la convocatoria el 7 de febrero, se define el periodo que va a durar, la difusión y promoción. En la revocación de mandato también aplica un periodo de veda de 3 días, entonces por eso la difusión y promoción termina el 6 de abril. La jornada se estableció para el 10 de abril, y bueno, estos son algunos de los datos sobre cómo se llevó a cabo la jornada. Esta fue la lista nominal, que esta lista es relevante porque es el parámetro que nos va a definir si se cumple el requisito de validez o no. Estas son las casillas que se instalaron, que son menos que las de un proceso electoral. Esas fueron cosas que se impugnaron, pero al final se confirmaron porque pues no había forma de cambiarlo, y el INE hizo, la verdad es que un esfuerzo considerable por intentar acomodar las casillas que sí iba a poner para asegurar que todo el mundo tuviera una casilla relativamente cercana a su domicilio, que no fuera tan cercana como cuando se entraran todas.
Y les puse este dato de representantes de algunos partidos, porque este es un aspecto bien relevante de la revocación de mandato. Generalmente en una elección regular, cada partido político tiene al menos un representante por casilla. En este caso, para esta revocación, hubo al menos 3 partidos políticos que no designaron ni un solo representante. Hubo un partido político que designó por ahí de 2000, cuando eran 57,000 casillas, menos casillas, y casi todos los representantes del partido, a los ciento y tantos miles de representantes, son de un solo partido, que era el partido del presidente de la República. Entonces, es interesante ver por la manera en la que se utilizó el proceso de revocación de mandato. Y eso se me olvidó decírselos en la lámina anterior, pero algunos de la situación, digamos, como de los procedimientos y de las impugnaciones más comunes que se tuvieron en sala superior, muchas de ellas se desecharon y no se resolvieron, y otras iniciaron procedimientos sancionadores, pero tenían que ver justo con la promoción de la revocación de mandato por parte del partido en el gobierno. Y entonces todo el mundo decía, es que está el partido en el gobierno promocionando la ratificación de mandato, y pues eso no es la naturaleza de este ejercicio, o sea, ¿qué está pasando? Pero bueno, eso no está prohibido, entonces, ni modo. Pero bueno, es un dato relevante para saber cómo funcionó y quién estaba como incentivando la participación ciudadana dentro de este proceso, ya fuera directamente o indirectamente, ¿no? Hay algunos procedimientos respecto a eso que siguen abiertos y en algún punto se resuelvan. Ahora, ya en esta etapa de organización les puse aquí también el dato sobre los procedimientos sancionadores por infringir las prohibiciones previstas, que eran estas prohibiciones de las que les hablaba. La Constitución solo prevé al INE y a la ciudadanía para difundir y promover, y hay provisiones específicas para servidores públicos que no pueden hacer propaganda voluntaria y no pueden utilizar recursos públicos para promover o difundir. Aún así, puede que hayamos roto alguna especie de récord respecto al número de infracciones de estas dos prohibiciones, que son las mismas que para la etapa para las elecciones. Hubo muchísimos casos, la mayoría de ellos todavía están pendientes de resolverse, sobre todo en los casos que involucran el uso indebido de recursos públicos, tanto de servidores públicos como de partidos políticos, pero porque en esos casos el INE tiene que hacer todo un proceso de investigación respecto al origen de los recursos, y eso siempre toma más tiempo. De propaganda gubernamental, muchos de ellos ya se han resuelto, de gobernadores, alcaldes, incluso el presidente de la República, otros funcionarios fueron y los denunciaron por hacer propaganda gubernamental durante la revocación de mandato. ¿Qué sucede? Empiezan a llegar, es que también de verdad pasaron muchas cosas. Empiezan a llegar los procedimientos sancionadores por propaganda gubernamental, por indebida difusión del proceso de revocación de mandato, y entonces el Congreso saca un decreto interpretativo. Y ese decreto interpretativo lo que dice es, este concepto de propaganda gubernamental propiamente no está definido en la Constitución, ni para los procesos electorales. Lo que se dice es, hay una prohibición de que difundas propaganda gubernamental durante el proceso. Pero, ¿qué es la propaganda gubernamental? Propiamente no está definido, y lo que se ha hecho es, desde hace muchos años, construir una línea jurisprudencial sobre qué significa y qué encuadra dentro de este concepto de propaganda gubernamental. Entonces, ya tenemos criterios respecto a cualquier cosa que salga de ti, funcionario público, que llegue a la ciudadanía en genérico y que tenga, que busque exaltar tus logros o acciones de gobierno, como presumir lo que estás haciendo, todo eso encuadra en propaganda gubernamental. Entonces empiezan a llegar las denuncias de, oye, es que hay propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato. Entonces el Congreso saca este decreto interpretativo, esto ya es en marzo, un mes antes de que se termine la revocación de mandato. Saca un decreto interpretativo en el que dice, no, es que la definición de propaganda gubernamental que está utilizando el tribunal no está correcta. Voy a yo, Congreso, redefinir ese concepto de propaganda gubernamental. Y ahora la definición va a ser, solo es propaganda gubernamental si se demuestra que hay un recurso destinado de forma específica en el presupuesto para esa actividad en específico. Y entonces eso excluye casi todas las conductas que estaban denunciadas. Esto fue lo que se hizo aquí. Este decreto interpretativo, y van a decir que me gusta echarle tierra a la corte, pero no es así, o sea, solo son hechos. Este decreto interpretativo se impugnó en una acción de inconstitucionalidad que no se ha resuelto. Pero no importa, porque también se impugnó ante el Tribunal Electoral. De hecho, ni siquiera se impugnó ante el Tribunal Electoral, sino que en las denuncias
denuncias, sobre todo en los procedimientos, porque se denuncia a los servidores públicos y ahí se pueden solicitar medidas cautelares. Las medidas cautelares se resuelven de manera inmediata, los procedimientos pues toman el tiempo que tome investigar. En las medidas cautelares eran los propios funcionarios públicos los que venían solicitando, oye, es que aplícame el decreto interpretativo, porque ya es norma vigente, el Congreso lo sacó. Y entonces ahí fue, a partir de lo cual el tribunal pudo agarrar y decir, oye, es que este decreto es inconstitucional. Y es inconstitucional, primero, porque no se emitió con la anticipación suficiente, y segundo, porque no puedes, a partir de un decreto interpretativo, interpretar un concepto constitucional y que además ya tiene una línea jurisprudencial construida y que además lo estás interpretando de una manera que no es acorde con la lógica de las prohibiciones que se pretenden evitar poniendo ese concepto ahí. Entonces, este es el caso que les puse aquí, Suprem 96, fue el primer caso en el que se dijo aplicación, y ya en todos los casos posteriores en los que ya fuera que se viniera solicitando o en genérico, se decía este decreto interpretativo no aplica al caso concreto y no aplica a ningún caso de revocación de mandato porque es inconstitucional y porque no cumplió con este requisito temporal de los 90 días de anticipación previo al proceso electoral. Entonces este es el contexto de nuestra etapa de organización. La etapa que se supone era sencilla, en realidad siguen llegando procedimientos y procedimientos y procedimientos. O sea, hubo miles de quejas y denuncias relacionadas con esta etapa del proceso en específico. Muchas de ellas, como les digo, aún están pendientes de terminar de resolverse. Y ahora sí, entonces entramos a la etapa de resultados, que es en donde entra esta resolución que estamos discutiendo, pero todo esto forma parte de la resolución hasta cierto punto. Entonces, la etapa de resultados, aquí ya hubo una jornada de votación, el INE cuenta todos los votos, aquí es igual que sería un proceso electoral, hay cómputos distritales que hacen un primer conteo, le mandan los datos al INE, si es necesario se hace un recuento ahí en los consejos distritales, el INE saca un acuerdo diciendo los números son estos. Y estos son, de hecho, esto es una imagen de los cómputos del INE, así de su página web, que es muy exacta, de cómo resultó la votación. Entonces, el INE lo que dice en su acuerdo es: votaron tantas personas, esas personas representan este porcentaje de la lista nominal, las votaciones estuvieron así, estos son los votos porque no se revoque, estos son los votos porque sí se revoque, y entonces nos manda esto al tribunal, ahora es tu chamba decidir qué haces con eso. Este cómputo total es el que puede ser impugnado. Hay muchas impugnaciones durante todo el proceso, digamos, pero este es el que, estas impugnaciones son las que pueden tener un impacto en el cómputo final y por eso hay una disposición constitucional que dice: tribunal, tú no puedes sacar esta resolución hasta que no resuelvas esas impugnaciones que podrían afectar. ¿Por qué? Porque estas impugnaciones, ¿qué van a hacer? Van a ser solicitudes de nulidad de casillas, van a ser impugnaciones relacionadas con incluso la invalidez del proceso de revocación de mandato. Entonces, estas pueden afectar la manera en la que se mueven los números que tenemos aquí y por eso es que el tribunal tiene que resolverlas antes de emitir la declaratoria de resultados. Ahora, de esto el INE no lo dice expresamente, pero de su resolución se advierte que pues, no se cumplió el porcentaje del 40%, ¿no? Es claro, que son uno de estos dos requisitos que están ahí. Entonces, entramos ya al tema de las impugnaciones. En la Sala Superior se recibieron 2 recursos de apelación y 12 juicios de inconformidad. Para los que no tengan tanto conocimiento en materia electoral, los recursos de apelación generalmente son los que se interponen contra actos de la autoridad electoral en general. Los juicios de inconformidad tienen la finalidad específica de impugnar resultados. Entonces, aquí les puse un mini resumen de lo que se solicitaba en cada uno. En los recursos de apelación, lo que y la realidad es que los dos tipos de impugnaciones se presentaron contra el mismo acto, que es el cómputo total, pero se decidió manejarlos a través de 2 distintos medios de impugnación, primero porque era lo que más se parecía y como no hay una legislación sobre qué medio de impugnación se tiene que utilizar, entonces el tribunal dijo qué es lo que se parece a qué, y pues estos son los que había.
Y estos dos recursos de apelación, el objetivo era impugnar consideraciones del acuerdo, pero que no afectaban los resultados propiamente de la revocación. Entonces, por eso se manejan como recursos de apelación, y lo que decía nada más es, el INE es incompetente para decir cuál fue el porcentaje de votación, y el INE es incompetente para hacer una reseña de todo el proceso de revocación de mandato, porque el acuerdo del INE es una cosa así, en donde dice todo, explica todo lo que pasó, cuántos medios de impugnación hubo, las quejas, los incumplimientos, todo. Entonces, lo único que dijeron es incompetente para esas dos cosas. Ya en estos 12 juicios de inconformidad es donde meten nulidad de votación en casillas, solicitan recuentos de casillas y solicitan la invalidez del proceso de revocación de mandato por distintos motivos. Aquí nada más un dato interesante es la nulidad, este recuento la nulidad de la votación recibida en casillas se dio particularmente, no en todos los casos, pero en casi todos los casos, porque había casillas que superaban el número de personas de la lista nominal para esa casilla. Entonces había casillas con 102% de participación. Entonces los partidos decían, oye, es que eso está raro, o sea, algo estuvo mal ahí. A ver, es posible, digamos, prácticamente es posible. ¿Por qué? Porque en la casilla pueden votar, por ejemplo, representantes de los partidos o los funcionarios del INE que a lo mejor no son de esa sección, pero están ahí y se les permite votar. Entonces es posible que tengas, o sea, que vote más gente o que vote gente que no está en esa casilla. Pero es raro que haya un 100% de votación en cualquier casilla. O sea, y más en un proceso donde tuviste 17% de participación. Lo que decían es, esto es raro, revísalo. Ahí se me hace que hay que arreglar. El recuento de casillas se solicitó por el partido político en el gobierno, porque lo solicitó respecto, me parece que eran 6 o 7 casillas, en las que la votación porque se revocara era mayor que la votación porque no se revocara. Y entonces venía el partido diciendo, oye, es que en el resto de la República, en todas las casillas, gana la opción de que no se le revoque. Entonces algo contaron mal, o sea, no puede ser que haya ganado la opción de que se le revoque. Entonces recuentan las casillas, ¿no? Esa era la sencilla. Y la última era la invalidez del proceso en general. Y esta invalidez era, digamos, por todos los motivos que ya platicamos, de es que hubo omisión legislativa, y es que las firmas no se terminaron de verificar, y es que los servidores públicos estuvieron haciendo propaganda. Entonces, tribunal, o sea, no puedes tomar este proceso como válido. Algunos partidos incluso venían diciendo, este es un proceso que no va con la naturaleza de la revocación de mandato porque estaba orquestado por el gobierno en turno, entonces invalídalo porque eso está mal. ¿Qué hace el Tribunal Electoral respecto a estos puntos? Aquí, digamos, como les decía, no está regulado. Nadie sabe qué hacer. O sea, no hay una norma exacta que diga, ni siquiera que diga estos son juicios de inconformidad, ni que diga cuáles son las causales que puedes valer en los juicios de inconformidad, ni que diga cuándo puedes invalidar. Eso no existe, no pasa. No está en la ley ahorita. Entonces, ¿qué hace la Sala Superior? Dice, oye, a ver, me voy a desgastar resolviendo estos juicios de inconformidad, recontando casillas, viendo causales y validez para un proceso que no cumple el requisito de validez porque es obvio que no lo cumple, y la Sala Superior dice, no lo va a hacer. Entonces declara improcedentes todos los juicios y dice, no voy a estudiar nada de lo que me pides aquí porque el proceso ya es inválido, no tiene ningún efecto porque no se cumple el porcentaje de participación. Y aunque ese porcentaje en teoría me corresponde definirlo a mí aquí, en este cómputo final, nada de lo que me estás alegando va a provocar que cambie ese porcentaje lo suficiente como para que el proceso fuera válido. Entonces, si por ejemplo hay causales de nulidad, y es que lo discutimos un montón sobre si podíamos hacer esto o no, hay una causal de nulidad en la ley para elecciones regulares en las que si tú anulas cierto número de casillas, se anula se invalida todo el proceso. Y es lo que decíamos, puede que en una revocación de mandato, asumiendo que se llevara a cabo conforme a todos los términos de la ley y ya con una regulación adecuada, puede ser que, por ejemplo, el partido en el gobierno saboteara las casillas y entonces buscara anularlas con tal de inhibir la participación ciudadana y que no se lograra el porcentaje de participación. Entonces, no puedes solo descartar como, es que no se cumplió el porcentaje y entonces ya no considero nada respecto a la nulidad de la votación recibida en casilla. Pero cuando se evaluó, oye, es que esta causal de nulidad de votación recibida en casilla
es respecto a 10 casillas. O sea, en realidad lo que haya pasado en esas 10 casillas no iba a llegar al 40% nunca. Entonces, ninguna de estas causales me va a cambiar mi decisión respecto a que no se alcanzó el porcentaje. Los recursos son limitados, la capacidad institucional, ha habido mucho desgaste respecto a este proceso, se acabó. O sea, no tiene efectos, quedan firmes los resultados del INE y no voy a atender nada de esto. Ahora, en la resolución de estas impugnaciones, lo que sí hizo el tribunal es que sí dijo, a ver, yo sí advierto que existen todos estos argumentos que me estás dando de invalidez que tienen que ver con posibles infracciones a la normativa, y aunque el proceso no sea válido y no tenga efectos, las autoridades electorales sí tienen una responsabilidad de sancionar a quien sea que incumpla la normativa. ¿Por qué? Porque es un derecho de la ciudadanía que sus autoridades electorales efectivamente estén haciendo su trabajo y que nadie esté influyendo indebidamente. Entonces, lo que sí se hizo fue dar vista, o sea, les mandamos al INE, a la Sala Regional Especializada y a la Fiscalía en Delitos Electorales las demandas. Les dijimos, oye, checa si lo que te están argumentando aquí, checa primero si ya lo tienes, porque había muchos casos que ya la autoridad electoral estaba investigando, checa si ya lo tienes. Si ya lo tienes, entonces avísame cuáles ya tienes, resuelve lo que ya puedas resolver, y lo que no, entonces abre las carpetas investigativas. En el caso de la FPADE, ve si abres las carpetas de investigación. En el caso del INE, abre los procedimientos, porque al INE sí le podemos ordenar, abre los procedimientos para investigar las irregularidades que están reclamando aquí, pero hasta ahí. Y otra cosa que se hizo en este juicio de inconformidad fue que se agregó un apartado, y fue un poco la justificación de dar estas vistas. Se agregó un apartado haciendo como una evaluación de la calidad del proceso. Y entonces fue un apartado diciendo, a ver, aunque no sea válido, tenemos la obligación de garantizar que es un proceso íntegro. Y el hecho de que la ciudadanía no vaya a participar, pues es su problema, pero los que vayan a participar tienen derecho a que su participación se haga en un proceso que sea legítimo y que todo el mundo se comporte como se tiene que comportar. Entonces se agregó ese apartado de integridad electoral, diciendo, a ver, hubo estas irregularidades y la omisión legislativa y no sé qué y no sé cuándo. Esto es relevante porque se intentó retomar en el dictamen y al final terminó en un voto razonado nada más de algunos magistrados porque no se logró la unanimidad y por el tipo de resolución se quedó en un voto. Pero eso sí se dijo aquí, ese apartado de integridad electoral, y decir, aunque no es un proceso electoral, le aplican los mismos principios y todos tenemos la obligación de comportarnos como debemos. Entonces, bueno, ya que concluyeron las impugnaciones, entonces ahora sí el tribunal puede remitir la resolución, que es el motivo de este taller, pero todo esto es importante para esa resolución. Y entonces el objetivo, como les dije, es definir cuáles son los efectos jurídicos que tiene la revocación. En realidad, o sea, si aquí seguro ya se dieron cuenta, estos efectos ya se habían definido en el juicio de inconformidad cuando se les dijo no tiene efectos jurídicos, ¿no? Pero esta es ya la resolución en la que se evalúan propiamente, se hace el recuento de todo, del recuento de daños, el recuento de todo el proceso electoral, se emite el cómputo final, que es el mismo que viene, pero digamos hay como la obligación la tiene el tribunal, entonces se vuelven a meter todos los cómputos distritales, se hace el cómputo final, se define el porcentaje de votación, que es este mismo 1777 que tenía la autoridad electoral, porque nada cambió, y entonces la sala superior ya entra a este tema de la verificación de los requisitos que son sus, bueno, nosotros los calificamos como sucesivos porque la verdad es que había incluso inconsistencias entre la Constitución y la ley sobre cuál era el efecto de cada uno de estos requisitos. Entonces se tuvo que hacer ahí todo un trabajo de interpretación para decir que se trata de requisitos sucesivos. Todo este problema es por esta pregunta que está aquí sobre cómo entendemos la validez en la revocación de mandato y cómo entendemos la validez en un proceso electoral. Ahorita entro a eso, bueno, no de una vez. En un proceso electoral, como les dije desde un principio, no existe este requisito de que haya cierto porcentaje de participación. Entonces, cuando hablamos de invalidez de un proceso electivo, a lo que nos estamos refiriendo, a un proceso, o sea, elecciones, a lo que nos estamos refiriendo es que el proceso no tuvo el estándar para darnos un resultado que podamos considerar legítimo. Y entonces, ¿cuál es el efecto? Y la diferencia está sobre todo en el efecto. ¿Cuál es el efecto de decir un proceso electoral es inválido? Conforme a este principio de periodicidad que hablamos, lo tengo que repetir.
ese es el efecto de que un proceso electoral sea inválido. ¿Por qué? Porque significa que no garantiza a la ciudadanía un proceso a partir del cual pudieran asegurar que hubiera cambio en los servidores públicos electos popularmente. Entonces, esta definición de validez respecto al proceso electoral causó mucho conflicto con la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque la pregunta era, si no se alcanza el 40% lo tengo que repetir. Y la respuesta es no, porque es un tipo de validez diferente del que estamos hablando. No es una validez respecto a las condiciones en las que se desarrolla el ejercicio, sino es una validez respecto a la voluntad ciudadana para participar en él. Entonces, ahí fue donde se definió es que se trata de un requisito de validez distinto al de un proceso electoral, cuyo efecto no es que se repita, sino simplemente es un requisito formal que se tiene que verificar para que esta revocación de mandato pueda tener cualquier efecto. Entonces se estableció este concepto de sucesivos, en el que se dijo, primero reviso si fue válido el proceso, es decir, si se cumplió este 40% de participación. Si se cumple, entonces emito una declaratoria de validez, que está prevista en la ley de revocación de mandato, y entonces ya evalúo el segundo requisito sobre si los resultados del proceso me llevan o no a la revocación de mandato. Pero no llego a este punto de análisis si el proceso no fue válido, ¿no? Entonces, digamos, aquí es nada más si la mayoría votó porque se revocara o no. Si la mayoría votó porque se revocara, se revoca el mandato, y como les decía, el efecto es simplemente el presidente se tiene por destituido de manera inmediata y se nombra a quien se tenga que nombrar conforme al momento de su mandato al que esté. Entonces, ahí. Ahora, ¿qué pasó en este caso? En este caso ni siquiera llegamos a esta declaratoria, nos quedamos aquí, y eso, digamos, fue, ahorita ya que lo digo, la verdad es que suena muy obvio, pero en ese momento la ley no lo dice, la ley no dice qué pasa si no se alcanza ese 40. Entonces fue todo un trabajo de decir cómo vamos a entender esto conforme al tipo de proceso del que estamos hablando, bla, bla, bla. Y entonces lo único que se dijo es, si este 40% no se cumple, el proceso no es válido, y entonces solo se da por concluido el proceso y no tengo que declarar nada. Lo único que digo es, terminó el proceso, gracias a todos por venir, nos vemos la próxima, y ya, nadie se le revoca nada, y tampoco es como que esté ratificando al presidente, solamente no pasa nada, es como si no hubiera pasado nada en realidad. Ahora, nada más como último punto, respecto a este tema de la integridad electoral, etc., les digo que en la resolución se agregó este voto razonado, porque en los procesos electivos, sobre todo en la presidencia de la República, que es el que califica el tribunal, generalmente el tribunal, independientemente de los resultados, el tribunal hace este ejercicio de calificar las condiciones en las que se dio el proceso, por esto que les comentaba de la obligación de garantizar que el proceso sea legítimo y que se hayan cubierto todos los extremos que se tienen que cubrir conforme a la Constitución y a la ley, que estén garantizados los derechos de la ciudadanía, que los principios de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso siempre, digamos, se agrega en las resoluciones, el dictamen respecto a la presidencia de la República. Entonces, hubo un grupo de magistrados que dijeron, oye, es que lo que pusimos en el juicio de inconformidad respecto a la integridad electoral también tiene que ser una evaluación que tengamos aquí, y sobre todo tendría que estar aquí, porque esta resolución no solo debe evaluar requisitos formales de si se cumplió el 40 y bla, 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 porque ese cumplimiento del 40 incluso depende de que el proceso de revocación de mandato haya sido íntegro. ¿Cómo puedo confiar en un porcentaje si no puedo confiar en todo el proceso que llevó a ese porcentaje? Entonces, agregaron un voto razonado con este apartado de integridad del proceso de revocación de mandato, en el que refirieron en particular a 3 puntos. Digamos, ya los platicamos en todo este proceso, pero fue el punto normativo de la omisión legislativa, esta colisión entre el tribunal y la Suprema Corte en resoluciones, la acción de inconstitucionalidad que invalidó, pero a la vez no invalidó. Luego entraron a un tema de capacidad institucional del INE, de cómo le cambiaron las reglas del juego durante el proceso, el tema del presupuesto que limitó sus capacidades para llegar al revocación del mandato, y termina con el grado de conflicto dentro del proceso, nada más, digamos, para evidenciar todas las irregularidades que se denunciaron, y que, digamos, al menos dejan entrever que pues había una situación en la que al menos se percibían muchas irregularidades dentro del proceso.
algo que sí se dijo respecto al grado de conflicto, porque esos sí son temas que se resolvieron, durante el proceso de revocación de mandato, el INE ha sido de las escasas ocasiones en las que ha emitido medidas cautelares de tutela preventiva. Y entonces a los servidores públicos que eran reincidentes respecto a acciones que ya se habían calificado preliminarmente como posiblemente irregulares, les dijo, oye, no lo vuelvas a hacer porque ya te dije que esto puede que sea irregular en un caso. Entonces, un ejemplo X, ¿no? Así, algún funcionario público saca un tuit diciendo no vayan a votar a la revocación de mandato, o sí vayan a votar a la revocación de mandato. Entonces el INE dice, oye, bájalo como medida cautelar porque creo que tú no puedes difundir. Se tendrá que resolver ya en el fondo del procedimiento si era irregular o no en las condiciones, pero me parece que es irregular. La sala superior dice sí, bájalo. Y luego ese mismo servidor público así otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces el INE le dice, oye, si lo vuelves a hacer, te voy a declarar un incumplimiento de medidas cautelares. Y hubo 15 casos declarados de incumplimiento de medidas cautelares. Entonces eso sí fue algo que se resaltó aquí, en un sentido de, oigan, todos tenemos la obligación de garantizar la integridad de este proceso. Y si ya, digamos, la primera vez está bien, pero si ya te dije 15 veces que eso es irregular, algo está mal respecto a también la voluntad de los actores políticos de cumplir con las normas de la revocación de mandato. Entonces, por eso se señaló aquí y además se pudo señalar porque ese era los únicos casos donde ya había resoluciones firmes respecto a las que se pudiera pronunciar, los demás seguían el mismo. Entonces, ya para terminar, y por si tienen alguna pregunta que podamos platicar, ¿qué nos deja este proceso de revocación de mandatos? Se pudo hacer. La palabra que se me viene a la mente a mí es perfeccionar. O sea, parece que hay que perfeccionar las reglas, hay que perfeccionar no solo las de la Ley Federal de Revocación de Mandato, hay que perfeccionar las reglas de toda la demás normativa que regula las atribuciones de las instituciones electorales, de los poderes, del Poder Judicial respecto a la revocación de mandato del tribunal. Es perfeccionable en cuanto a la voluntad política de los actores, es perfeccionable en cuanto a definir qué es lo que buscamos a partir de este mecanismo de participación ciudadana en México. Entonces, digamos, nos deja un área de oportunidad importante a todos, incluyendo a las instituciones que también estuvimos ahí y seguramente cometimos errores en algún momento por la falta de reglas y por todo el contexto que había. Pero también nos deja con la importancia de las instituciones electorales, porque al final el proceso se dio en paz, la jornada estuvo bien, quienes quisieron ir a votar fueron a votar, hubo irregularidades, se están analizando y eso al final lo que nos dice es por algo hay instituciones en este país y para algo sirven y entonces tiene un sentido que existe el Tribunal Electoral, que existe el INE, que existe la Corte y que ayuden a asegurar que estos procesos que al final son derechos de la ciudadanía realmente se garanticen. Entonces yo con eso concluyo, no sé si tengan preguntas que quieran que platiquemos. Agradecemos a la licenciada Regina por la En este momento se abrirá el bloque de preguntas y respuestas, por lo que cedo el uso de la voz al doctor Francisco Javier Rueda Castiñón, quien le da las preguntas dirigidas a nuestra ponente. Adelante. Gracias, buenas tardes. Agradecidos con su asistencia, también nos hace el favor de acompañarnos desde los medios de diferentes graduaciones. Damos lugar a este espacio dentro del taller al análisis de sentencias dentro de lo que es esta dinámica de preguntas y respuestas. Felicitamos a la ponente dentro de lo que ha sido la profundidad con la que aborda el tema. Muchísimas gracias. Y pasamos a esta ronda de preguntas y respuestas, en donde la primera pregunta nos llega desde redes sociales y nos comentan cuáles serían los aspectos relevantes necesarios modificar en el diseño institucional para que el proceso electoral de revocación de mandato sea efectivo. Buena pregunta. Me parece que, digamos, en mi opinión personal, no creo que el diseño constitucional sea incorrecto. Creo que lo que hace falta perfeccionar son ya las disposiciones reglamentarias y la verdad es que no podemos sobreregular nuestros procesos electorales en la Constitución. Las bases que están previstas constitucionalmente son acordes con los principios democráticos que siempre hemos tenido en los procesos electorales.
Entonces, más bien lo que falta es definir las reglas reglamentarias claras que nos permitan tanto a autoridades como a servidores públicos, a instituciones, a los ciudadanos, poder hacer efectivo este derecho. Y además creo que falta experiencia, o sea, es la primera vez que hacemos un proceso de esta naturaleza, entonces creo que falta todavía, digamos, cultura respecto a de qué se trata este proceso, para qué sirve, quiénes pueden iniciarlo. Entonces yo no creería que se requiera una reforma constitucional o que haya que hacer ajustes al diseño constitucional. Creo que en todo caso a partir de ese diseño nada más hay que definir un marco normativo claro y que sea acorde con ese diseño constitucional. Muchísimas gracias. Otra pregunta nos marcan como la revocación del mandato como una propaganda gubernamental o una idea contraria a la que es su origen. Si nos podría dar su opinión. Sí, digo, ese es un muy buen punto. Es bien interesante esa pregunta porque en el debate académico entre la revocación de mandato es buena y la revocación de mandato es mala, a nadie se le ocurrió que la revocación de mandato pudiera ser utilizada por el gobierno. Las posturas generalmente son, oye, es que es buena porque le permite a la ciudadanía ejercer control, es mala porque ese control implica que el gobierno lo que va a hacer es, en lugar de asumir políticas conforme a las necesidades, va a asumir las políticas que sean populares y entonces no va a mejorar su desempeño y no va a cumplir la función que tiene. Pero digamos, este escenario en el que sea el propio partido en el poder el que sea el principal promotor de un procedimiento, claro que es una situación atípica, irregular. Creo que se explica por el contexto político en el que estamos viviendo y también se explica porque fue una iniciativa que promovieron ellos. O sea, al final es una especie de logro del gobierno el hecho de que se haya materializado la revocación de mandato. Pero claro que creo que hay que, y esto me parece que es parte del diseño de reglas que hay que mejorar, creo que hay que ser más estrictos respecto a la forma en la que se da inicio al procedimiento para garantizar que efectivamente es un procedimiento que provenga de la ciudadanía y no que se esté utilizando para otros fines. En este momento, la verdad es que no existen los mecanismos, o sea, podemos identificar algunas cosas como hubo uso indebido de recursos, ¿no? Y ahí estamos vigilando de quién pagó esos espectaculares, todavía no sabemos, pero ahí está raro, lo estamos investigando. Pero realmente, digamos, el discurso político previo a y que incitó a esto, definitivamente es algo que ahorita no podemos controlar con los elementos que tenemos. Y yo sí, un punto que a mí me parece bien relevante y digo, creo que está entre comillas relacionado, es, creo que sí, y este es punto de vista personal, creo que la cuestión de los formatos físicos respecto a la recolección de firmas sí fue un poquito un retroceso desde mi punto de vista. Y eso que en el tribunal, digamos, nosotros le ordenamos al INE que sacara los números, pero porque así está previsto en la ley. Pero desde mi perspectiva, eso sí representa un retroceso porque el INE, esa aplicación móvil lo que te permite es evitar un montón de simulaciones que el INE además conoce. Por eso creó una aplicación móvil en la que le tomas una foto a la credencial, le tomas una foto a la persona y el sistema hace todo el match, porque los formatos en físico, literal, es una hoja donde adjuntas, llenas datos y adjuntas una fotocopia de la credencial del lector. Esa fotocopia la puedes conseguir en donde sea. Entonces creo que si hubiera un punto en donde podemos evitar desde un inicio que se haga un mal uso de este proceso, creo que tiene que ser ahí, desde el proceso de recolección y verificación de las firmas. Muchas gracias. Leo tarjeta. No recuerdo que haya habido una promoción para apuntarnos en esa lista que pidió el ejercicio de revocación. En realidad existió y se existió donde estaba. Sí, no, es verdad. No sé quién ha hecho esa pregunta, pero es correcta su apreciación. El Instituto Nacional Electoral ni ninguna autoridad electoral tiene la obligación de hacer promoción respecto a la solicitud de la revocación de mandato, sino lo que sucede es existe el derecho y entonces se abre el INE lo único que hace es yo creo en los formatos y entonces ustedes ciudadanos que estén interesados en iniciar este proceso vengan, se registren conmigo y ustedes son los ciudadanos que van y buscan a ver, oye, tú quieres firmar, no quieres firmar, pero digamos, la obligación del INE respecto a difusión y promoción no está respecto a la solicitud, sino su obligación inicia a partir de que ya se juntaron las firmas necesarias y ya inicia el proceso de revocación de mandato. Entonces, en la parte previa es algo similar a lo que sucede con las candidaturas independientes. Por eso de pronto se parecen algunas cositas. En las candidaturas independientes,
como es un candidato independiente, nadie le da recursos públicos hasta que no sea candidato independiente de verdad. Entonces, su etapa, la que está buscando ahí, es su porcentaje, que también es el 3%, su porcentaje de personas que lo apoye, esa es una etapa que le corresponde a él como candidato independiente. Entonces, ahí ya, ese ya se queda como una responsabilidad de la ciudadanía de hacer, digamos, de buscar a las personas y difundir que tienen la intención de iniciar este proceso y buscar a gente que los apoye para presentárselo al instituto, y el instituto empieza su obligación a partir de que saca la convocatoria porque ya se juntó ese porcentaje de verificación. Entonces, sí, la apreciación es correcta, pero esta es la lógica de que no haya existido esa difusión. Muchas gracias. Esta tarjeta nos preguntas cuántas casillas menos instalaron en comparación con la elección constitucional. ¿Cuál ha sido el porcentaje más bajo en elecciones que se ha tenido en la historia? Uy, el porcentaje más bajo en elecciones que se ha tenido en la historia, la verdad no lo sé. Les puedo decir, el promedio regular en elecciones para la presidencia de la República es alrededor del 60%, varía dependiendo de quiénes sean los candidatos, el proceso político, lo que sea. En elecciones intermedias de procesos electorales federales, como son, que son las diputaciones, que son cada 3 años y entonces le caen en medio del proceso federal, en ese la participación oscila más o menos del 40%. Y aprovechando esta pregunta, creo que es una buena pregunta, porque también hay que evaluar si los porcentajes que se establecieron son los porcentajes adecuados, tanto para el tema de la recolección de firmas, como para tener por válido el proceso de revocación de mandato. Digamos, en este caso, por las condiciones políticas, parece que ese no era un aspecto relevante, porque hay indicios de que no era un procedimiento exactamente ciudadano, pero en un proceso que sí fuera, digamos, legítimo, hay que cuestionar si el 40% no es demasiado, considerando como el promedio que se tiene de votación en general. Respecto a las casillas instaladas, más o menos fueron 1/3 de las que normalmente se instalan, o sea, sí fueron muchas casillas menos de las que, no tengo el dato exacto de cuántas casillas se instalaron en el último proceso, pero fueron las que se instalaron aquí, fueron aproximadamente 1/3 de las que se habían instalado. Muchas gracias. Cuestionamiento es por qué no reforzar el 110 constitucional en vez de haber constituido la revocación, ya que no aparece el presidente dentro de este 110 constitucional. Pero ¿podría repetirlo? Sí. ¿Por qué no reforzar el 110 constitucional en vez de haber constituido la revocación, ya que no aparece el presidente dentro de este 110 constitucional? Pues esa podría haber sido una opción. Me parece que, digamos, ya en este momento la lógica fue que como el derecho a votar y a ser votado está previsto en el artículo 35, por eso se incorporó ahí, y tanto la revocación como las consultas ciudadanas, que también fueron mecanismos que se incorporaron en esta reforma constitucional, se incorporaron al mismo artículo. La verdad creo que fue un tema de decisión legislativa de incorporarlo ahí. Honestamente no creo que implique no creo que incorporarlo al 110 en lugar del 35 hubiera implicado una mejora, digamos, en el contexto, porque además creo que se trata de un mecanismo distinto, entonces sí requiere una regulación que esté ajustada, y me parece que se entendió bajo la lógica de, como este es un procedimiento ciudadano, entonces es un derecho de la ciudadanía, y entonces el artículo al que debería corresponder es el 35, que es el que está en los derechos, y de hecho también se incorporó, ese no lo mencioné, pero también se incorporó el 36, que es el de las obligaciones. Entonces, así como hay una obligación de votar en las elecciones, hay una obligación de participar en el proceso de revocación de mandato. Claro que esta es una obligación que, al igual que en las elecciones, pues nunca se ha hecho, nunca nadie se le ha obligado a votar, ¿no? Y es una obligación como moral de ciudadanía, pero en realidad no tiene un mandato. Pero me parece que esa fue la lógica de por qué se incorporó ese artículo. ¿Qué otros procesos existen iguales a la revocación de mandato con las mismas carencias en las reglas por no haber sido ejercidos? Sí, también hubo problemas en cuanto a también se incorporó la consulta ciudadana en esa reforma, y también hubo problemas respecto a la regulación de la consulta. Se incorporó la misma reforma, literal una fracción después de la revocación de mandato. El tema es que el impacto que tiene una consulta ciudadana no es el mismo que el que tiene una revocación de mandato del presidente de la República. Entonces, por eso es que no hubo tantas complicaciones, y además el interés de ciertos actores no es el mismo en unos y en otros, y entonces la consulta ciudadana, digamos, también tiene carencias respecto a la autoridad, pero son carencias que la autoridad puede subsanar
y que no implican que vaya a haber como irregularidades masivas respecto a actores que no deberían estar involucrados en la consulta. En el caso del proceso de revocación de mandato sí es distinto. Ahora, digamos, esas son las que están previstas a partir de esa reforma, pero hay un montón de mecanismos a nivel, hay mecanismos a nivel local igual de referéndums, es decir, porque no están prohibidos, y mencionaba al principio, hay muchos de estos mecanismos y en el tribunal también lo vemos, a veces mucha gente no lo sabe, pero nosotros también vemos asuntos de comunidades indígenas. Y en las comunidades indígenas son mucho más comunes este tipo de mecanismos de democracia directa por la forma en la que se manejan sus asambleas comunitarias. Y esos son mecanismos que no están regulados para nada, pero digamos es la naturaleza de los sistemas normativos de las comunidades que pues no son reglas escritas, entonces ahí pedimos dictámenes antropológicos y es otra serie de cosas, pero digamos constitucionalmente están esos dos, pero aunque la regulación puede que en ambos resulte deficiente hasta cierto punto, para la revocación de mandato era mucho más importante, digamos, el tipo de regulación que se requería para la revocación de mandato era mucho más que la que se requería para la consulta ciudadana, también por los medios de impugnación, por las adecuaciones a la ley de instituciones y procesos electorales, etcétera, etcétera. La ciudadanía solicitó este proceso. No te rías. Pregúntale a ellos. Me ponen en un conflicto existencial aquí. ¿La ciudadanía lo solicitó? Sí. Lo solicitó porque lo quería, quién sabe. Porque muchas veces sucede lo mismo que sucede en los procesos electorales. La casilla que tuvo 101% de votación fueron el 101% votada, a lo mejor y sí. La pregunta no es si fue, sino por qué. Eso es donde está lo irregular y eso es lo que hay que investigar. Yo ahorita, o sea, digamos, yo como ciudadana de lo que vi, me parece que claro que hubo una movilización por parte de actores políticos que no eran propiamente ciudadanos, pero al final la línea es muy tenue de cuando ese movimiento es válido y cuando no. Creo que lo que es ejemplificativo respecto a este proceso son los resultados, o sea, un proceso de revocación de mandato que se inicie solamente para que todo el mundo diga no, que sí se quede el presidente, o bueno, no que no se le revoque, pues como que no parece que la ciudadanía haya querido un proceso de revocación de mandato, parece que más bien fue un proceso que intentó ser una ratificación que no lo es, pero sí. Respecto a la pregunta, la redacción de ella es muy rebuscada y confusa en el momento de la revocación del mandato. Me imagino que se refiere a la pregunta que venía de la Consejería del Ejercicio. Sí, es rebuscada. La pregunta también fue un tema que se impulsó ante la sala superior, pero al final la verdad no recuerdo exactamente por qué motivo, pero no se entró al análisis respecto de ese agravio de la pregunta. La Suprema Corte sí dio la instrucción de que la pregunta tiene que ser de sí o no, pero eso no se aplicó para este proceso de revocación de mandato. Se hizo ya en la acción de inconstitucionalidad, hubo un pronunciamiento de la Corte respecto a que la pregunta era, digamos, innecesaria en sus términos. Hay algunos, porque los discutimos en algún punto, aunque no resolvimos sobre eso, siempre discutimos sobre todo. Lo discutimos en algún punto sobre si podría ser tendencioso que tuvieras una pregunta de sí o no. O sea, si tú como ciudadano que ve la boleta hacía que te inclinaras hacia alguna opción, el hecho de que fuera sí, ¿no? En lugar de que te dieran las dos opciones. Pero en realidad, o sea, me parece que entre más simple fuera, podría ser mejor y esperemos que, la verdad, personalmente yo no creo que estas vayan a ser las mismas reglas que se apliquen en una revocación de mandato futura. Creo que tienen que reformarse sí o sí, si es que vuelve a suceder. Y esperemos que eso sí sea uno de los aspectos que se mejoren. También porque este tema de la pérdida de la confianza, como les decía al principio, me parece que es un elemento innecesario que solamente confunde más. ¿Qué tal si lo quiero revocar? Pero no por pérdida de la confianza. O sea, puedes revocarlo tú solo. Entonces, ojalá se mejore, sí. Y sí, es confusa la pregunta, pero digamos, ya hubo un pronunciamiento de la Corte, no del tribunal. Y en este proceso se aplicó pues como estaba en la ley, pero porque pues, ya estaban las boletas impresas cuando se dijo que podía cambiarse. Vamos con una pregunta larga. Ante la existencia de impugnaciones por posterioridad al punto del INE,
el tribunal asume competencia oficiosa para la revisión del cómputo y eventual pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de la revocación. En caso de que se supere el porcentaje, el pronunciamiento definitivo y vinculante corresponde al tribunal. Déjenme revisarme aquí la resolución. Porque no regresó aquí. No, el tribunal no tiene que asumir competencia de manera oficiosa. En realidad, el cómputo final de la declaratoria siempre son del tribunal. Lo mismo sucede con la elección de la presidencia de la República. Como este es el proceso como inverso, yo creo que por eso a los legisladores se les hizo fácil, como pones el mismo procedimiento, porque pues es el mismo caso, solo que uno se lo das y otro se lo quitas. Entonces, constitucionalmente, el cómputo final de la declaratoria siempre le corresponde al tribunal, independientemente si hay impugnaciones o no. Igual sucede para el dictamen de la presidencia de la República. No tiene que asumir competencia y no es una condición que existan impugnaciones para que se emita esto. El INE hace su cómputo total, pero es que además el INE en este cómputo total no va a declarar nada en realidad. Bueno, digamos, nada que tenga ningún efecto. Aquí solo dice, llegaron tantos votos, la lista nominal era tanto, el porcentaje es tanto, tantos fueron a favor, tantos fueron en contra. Fin de la historia. El que va a hacer ya el análisis es el tribunal. Y también la lógica detrás de que lo haga el tribunal era por esto que les comentaba que generalmente el tribunal cuando resuelve eso, al menos para elecciones de la presidencia de la República, incorpora como otros elementos que no son los requisitos formales de validez, sino estos elementos como de integridad electoral y de una evaluación como de una perspectiva más amplia del proceso. Y entonces por eso el tribunal puede reevaluar la manera que se hizo. Ahora, sí, nada más como último punto, sí hay casos en los que el tribunal, aunque no haya impugnaciones, puede revisar este cómputo y hacer ajustes. O sea, sí ha habido, y me parece que sucedió en 2018, en el que no hubo, no me acuerdo si fue en 2018 o en 2012, no hubo una impugnación respecto a eso en específico, pero el tribunal se advirtió que al momento de hacer el cómputo total se habían cometido errores respecto a la captura de algunos datos. Y entonces corrigió esos errores, lo hizo notar en el dictamen, y el cómputo final variaba muy poquito, no había cambio de nada, pero el cómputo final variaba respecto al cómputo que había hecho el INE, porque en el caso de la presidencia, no hace propiamente un acuerdo de cómputo, pero sí hay una especie de dictamen, y entonces sí varió un poquito el resultado. Entonces sí puede hacer eso, incluso si no hay impugnaciones, porque este acto, esta resolución, por eso les decía, no es una sentencia, sino es un ente raro, es como un acto hasta cierto punto un poco administrativo. Entonces el tribunal sí puede, como en plenitud de jurisdicción, aunque no es jurisdiccional, pero en plenitud puede hacer los ajustes que considere necesarios para garantizar que este resultado sea el correcto. Sobre el tema de gobernadores, ¿hay alguna nueva normatividad independiente de la ley federal o estaríamos ante la posible invasión de competencias en niveles de gobierno? ¿Otra vez? Sobre el tema de gobernadores, ¿hay alguna nueva normatividad independiente de la ley federal o estaríamos ante la posible invasión de competencias en niveles de gobierno? No sé si entiendo bien la pregunta, pero si no, quien la haya hecho me dice. Como está previsto en la Constitución, lo que prevé es los estados también tienen que garantizar la revocación de mandatos. Fin de la historia. Les pone algunos requisitos genéricos en el sentido de tienes que tener los mismos principios que la revocación de mandato para titular la presidencia de la República, pero digamos no hay requisitos definidos. Y sí le impone, digamos, una obligación genérica, pero igual la misma obligación que se le impone respecto a los procedimientos electorales. Hay una ley general que regula algunos aspectos, pero los aspectos, digamos, la legislación local puede regular ciertos aspectos. Ahora, propiamente no parece que haya una invasión de competencia de lo que está dispuesto en la Constitución, pero porque la Constitución es la que distribuye competencias. Si la Constitución quiere desde la Constitución decir tú en este estado lo tienes que hacer así, es la Constitución y por algo es la Constitución, ¿no? Se tiene que respetar. Pero les digo, la Constitución remite de forma genérica hay unas reglas a nivel federal y entonces el proceso que tú impongas tiene que seguir estos requisitos que son
estos mismos de aquí, solo con algunas variaciones respecto a los porcentajes y a la dispersión, y obviamente quién es el encargado del proceso de educación y mandato, porque son los institutos locales, aunque el INE puede asumir igual las elecciones. Y ya lo demás lo dejan los estados para que ellos legislen, y también les impuso un plazo. Me parece que algunos de los estados ya lo han hecho, según recuerdo todos ya deberían haberlo hecho, la verdad es que ese dato en específico no lo tengo. Conforme a la disposición constitucional me parece que todos ya debieron haber regulado, pero puede que no lo hayan hecho, y seguramente ya hay en día algunas acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la manera en la que se reguló en las entidades federativas y sobre si se cumplen o no los extremos constitucionales. Es un comentario que nos hace llegar desde la red social, un comentario para hacer espacio. La sistémica violación al marco legal no necesariamente implica poner más candados, o en caso contrario, dejar pasar, pues al fin y al cabo nadie respeta la ley. Más bien aquí ya entendemos que es un terreno entre la ética pública y la voluntad pública. Sí, creo que coincido, y creo que, digamos, nuestro sistema electoral, digamos, sé que nos pregunta, pero parte del comentario, hay mucha gente que piensa que nuestro sistema electoral está sobreregulado, y la verdad es que, o sea, la materia electoral tiene 1000 reglas. Está la ley, la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es un mutuo, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Delitos Electorales, la Ley del Sistema de Medios de Información en materia electoral, y todos los reglamentos que saque el INE sobre fiscalización, instalación de casillas, lineamientos de no sé qué, paridad de género. Es un mundo de regulación, y si hay muchas opiniones respecto a que más regulación no necesariamente genera mejores resultados. Hay muchas opiniones de gente que dice que estas prohibiciones lo único que generan es simulación, y que más bien deberíamos permitir que lo hicieran, pero que lo hagan todos, y entonces se equilibran solitos. Yo no estoy segura, porque me parece que desde el gobierno siempre hay como hay más recursos como para influir más en la ciudadanía, y estas prohibiciones no nacieron de la nada, sino nacieron de que había un contexto en el que el partido del gobierno hace muchos años se aprovechaba del espacio público para influir y para ganar siempre por muchos años. Entonces por eso se establecieron, ¿no? Pero sí es verdad que para que las reglas funcionen tiene que haber voluntad política para que funcionen, y creo que en este caso algo que sí se vio fue que había cierta voluntad política de incumplir las reglas, incluso cuando ya se había juzgado respecto a que había cosas que eran irregulares. Muchas gracias a la licenciada Regina Satinelli. Y bueno, he dado todo lo que ha sido el espacio, he leído los comentarios y las dudas expresadas en este foro, y respetando el tiempo para esta actividad, se da la palabra a la licenciada Karen Romano para ir finalizando el evento. Muchas gracias a todos. Agradecemos a la ponente, al doctor y a todas y todos por sus preguntas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y en colaboración con la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID Campus San Luis Potosí, les agradece a todas y a todos por su participación de manera presencial y virtual en este taller de análisis de sentencias. Les deseamos una excelente tarde y muchas gracias.